La autora de la que vamos a hablar el día de hoy se llama Elaine Vilar. Sí, sale en esta antología. Por eso es casual, no es publicidad. ¿Estás hablando de una de las antologías del doctor Rodrigo Bastidas? Oh, sí, una antología. Elaine Vilar Madruga nació en La Habana, Cuba, en 1989. Es narradora, poeta y dramaturga. Ha publicado más de 30 libros y es considerada una de las voces jóvenes más importantes de Cuba. Entre sus obras se encuentran Salomé, Fragmentos de la Tierra Rota, El hombre y la bestia, Los tres inviernos y Los años del silencio. Ha formado parte de las antologías Mariposa al Oeste y otros relatos, Steampunk Writers Around the World, Ciudad Nómada y otros relatos, Las Alucinadas 4 y 5. Y obtuvo el premio Calendario 2013 de ciencia ficción, el premio Pinos Nuevos de 2013 de narrativa, el premio Agustín de Rojas a la crítica y ha sido nominada al premio BSFA del 2019 por Al Séptimo Día. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Lancelot. Y yo soy Daniel. Y esta semana les queremos hablar de El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Esta novela trata de una especie de núcleo familiar en medio de la selva que tiene unas relaciones muy tensas que casi tienen que ver con la depredación mutua y los intereses propios en un tira y afloje con una selva que es como aparece acá en la portada, tiene manos, tiene ojos, tiene lengua. Entonces la selva lo que hace es reclamar un sacrificio a los adultos para poder mantenerlos con vida dentro de sí. Esa es la historia. Y hoy les queremos hablar de una autora que se llama Elaine Vilar Madruga. Nuestro primer acercamiento fue con la antología de Rodrigo, efectivamente, no es solamente publicidad no paga. Sino que es el último cuento de la antología y es re duro. Es un gran cuento. Sí. Este año, Elaine ha sido un hit por este libro acá que se llama El cielo de la selva. Es terror, pero es terror que tiene que ver con la selva. Nosotros ya estábamos bastante familiarizados con ese tema. Por George de la Selva. No por George de la Selva, sino por La Vorágine. Totalmente era lo que estaba pensando. La Vorágine cumple 100 años de escrita, que no es ciencia ficción, claramente, no es terror, claramente. Pero sí parece tener una familiaridad bien especial con este tipo de narrativa que tiene Elaine. La selva es un personaje en ambas novelas. Sin embargo, en el de Elaine es un personaje muy femenino. Es una selva que produce hijos, pero también que los aniquila. Perdón, es que yo no he leído el libro. Vamos a hablar del libro que yo no he leído. Entonces yo voy a estar haciendo esto y haciendo preguntas redementes, como la siguiente. Pero espera un momentito. Esta selva no es como las de Jeff Vandermeer, que son como una sola criatura viva. O sea, sí es ese tipo de... Es como muchas criaturas con una sola alma o una sola criatura con una sola alma. Eso diferencia mucho la selva. O sea, sobre todo diferencia el espíritu de la selva, de Josh, de la selva. Es una sola entidad. Hay animales que sí están dentro de ella, pero los seres humanos están, digamos, un poco a merced de su voluntad y de su capricho. En ese sentido está bien emparentado con la vorágine, con la diferencia de que esta selva no se está defendiendo de la explotación humana. O sea, hay una gente en una selva. Sí. Y la selva es el hipercubo. Sí. Perfecto. Correcto. Acabamos de resumir el capítulo. Ruele créditos y acaba esto. No se les olvide tocar la campanita, dejar vernos en Spotify. No, espere. Esta selva tiene esa particularidad de tener voluntad, pero es una selva que es devoradora. Y caprichosa. Lo ven mucho como un capricho eso de la selva tiene la voluntad y la voluntad contra la voluntad de la selva no se puede ir. Porque la selva también castiga y los castigos de la selva son bien particulares. Tiene que ver casi con mantener a la gente viva a pesar de lo que la gente quiera realmente. Okay. Es decir, las mantiene vagando por toda la selva a voluntad. ¿Es como no tengo boca?
Sí, un poco. ¡No! ¡Ay! Hace un par de semanas hicimos un capítulo de No Tengo Boca. Esto se escucha súper emocionante. Uno de los temas centrales y que de hecho aparece muy temprano en el libro desde la dedicatoria es la cuestión de parir y la decisión de parir. Entonces, dedica el libro a las abuelas que parieron mucho y a sus tías que decidieron no parir. Inmediatamente viene un epígrafe, un fragmento de la Medea de Eurípides, que dice: más quisiera yo embrazar 3 veces el escudo que parir una sola. Eso ya le da el tono a la novela. Sobre todo cuando uno realmente entiende lo que dice ahí, porque es clave decir la frase: más quisiera yo embrazar 3 veces el escudo. Me parece, por favor, buscar en Wikipedia qué quiere decir la palabra embrazar, porque... Pues sostener el escudo. Pues yo puedo sostener 3 veces un escudo, ¿cuál es el problema? ¿Y parir puede? Por eso, no, pues cualquiera prefiere. Yo prefiero sostener un escudo 3 veces a no almorzar. ¿Qué? Lo sé. Y el primer capítulo se llama Los niños. No. Pero entonces, pues bueno. Esta selva, metafóricamente, es un útero gigante. Metafóricamente. Es un útero Gaia. Sí. Cool. Y los personajes están tratando de salir. No. No todos. Es que ese es el problema. Porque claro, empieza con la división de los niños. Uh-huh. Y entonces ahí uno sabe que es un grupo muy grande de niños, que todos tienen una misma mamá. Entonces, claro, no dice, Y bueno... no sabemos quién es la mamá. Sí. Es Petra. No sé quién es la mamá. Se llama Santa. Tranquilo. Santa Claus es la mamá. Ya le hicieron ese chiste al personaje. Ah, chacos. Santa es la mamá de todos estos niños, pero no se comporta de forma maternal. Y en paralelo la selva no se comporta de forma maternal. Al menos no de la manera en que nosotros lo pensamos tradicionalmente, que es a partir del cuidado, sino que es una forma maternal que es a partir del control. Uh-huh. Y del derecho a destruir las propias crías. De hecho, a los niños, los adultos no los llaman niños, los llaman crías. Como si fueran cachorro animales. humano. Y casi de entrada ya nos está contando que alguien va a morir de entre las crías. Que la selva los escoge para morir. Luego es que empiezan a través del diálogo entre los niños, o mientras nos está contando la historia de Santa o de la mamá de Santa, que solo la llaman la vieja, y de Lázaro, que es la pareja de Santa. Ahí es cuando uno empieza a darse cuenta de que hay algo mucho más oscuro en esa selva, y es que la selva exige sangre, pero es la sangre que la selva misma ha escogido, no puede ser otra persona. Y normalmente son niños. A cambio de esos niños, la selva ofrece protección y comida, porque estos personajes llegan a la selva, a este lugar que es como una casa. Ellos llegan ahí huyendo de la civilización, ellos están huyendo de nuestro mundo, porque es un mundo cruel, porque es un mundo machista que los ha condenado a la pobreza, a la violencia, ¿sí? Entonces todo el mundo huye a la selva, pero el que huye a la selva desaparece para siempre, un poco como en la vorágine. Sí. Pero acá no están buscando la riqueza, están buscando es cierto grado de plenitud que creen que es la naturaleza les puede dar. Pero resulta que la selva no es esa naturaleza amable, no es un locus amenus, no es el lugar ideal, sino casi que son unas fauces abiertas. Y ella es la que maneja los caminos y los cierra y los abre a voluntad. Pero en la historia, porque acuérdense que estamos leyendo algo de terror, entonces ya tengo que preguntar, ¿formalmente esto se mueve? O sea, como yo voy por un camino y cuando me volteo el camino ya no está, y ese tipo de cosas así de... Sí. Porque es chévere, porque son tropos súper de terror que sí aparecen dentro del libro. Como en la serie The River de Steven Spielberg. Okay. Sí, que el último capítulo es algo así, es que tú ves la selva moverse y cerrar los caminos detrás. De bajo presupuesto, por cierto. Nosotros podemos ubicar a la gente temporalmente porque en cada capítulo pues hay
se enfoca en la historia de uno o más personajes, pero algo muy concreto. Entonces empieza con los niños que nunca han salido de la selva, ¿sí? Porque fueron nacidos en esa casa, en donde están de cierta manera encerrados porque la selva no los deja salir, porque las personas que los cuidan los tienen convencidos también de que una muerte así es preferible a una muerte en el mundo que nosotros habitamos. Así de malo es el mundo. Pues sí, ¿verdad? Claro, y a eso va. Pero entonces Santa, si viene de afuera, la mamá... Este personaje de Santa, espera un segundo, este personaje de Santa se llama raro y no entiendo por qué. Es una mujer. Es una mujer. Es una mujer que tiene un trabajo. No, ella es la que cuida la casa, digamos que es la ama, la ama de casa, pero no se dedica mucho a los niños, como que los alimenta. A ella le encanta degollar gallinas. Pues porque es importante degollar gallinas para hacer... Yo estoy a favor de esta mamá. O sea, esta es una señora ama de casa, estamos diciendo no. ¿Por qué? La mamá de ella, en parte es un spoiler, ¿sí? Pero la mamá de ella, embarazada y todo, lleva a Santa a la selva porque se quedó sin quien proveyera y ella no podía trabajar muy bien, estaba amenazada porque había por fuera como una especie de dictadura militar, ¿sí? Entonces, los militares intimidaban a las personas de este barrio, de esta ciudad, y les exigían información sobre los rebeldes, porque ya se habían llevado a todos los hombres para ese momento. Y ella cede por su hija, y ella siente entonces el peso de todas esas personas que han muerto. Y por eso huye también a la selva con su hija para intentar garantizarle una vida mejor. Ya uno leyendo la novela decide si sí es una vida mejor esa en la que están, en la que tus hijos no son tus hijos sino que son crías, en la que tu función principal, porque eso es parte de lo que atraviesa el personaje de Santa, su función es tener hijos, tantos como sea posible. Pero obviamente ahí está también el tema del cuerpo de las mujeres, y es que es obvio que para las mujeres parir significa un esfuerzo y que el cuerpo se va desgastando con el tiempo, ¿sí? Tú no puedes parir indefinidamente. Los huesos se descalcifican, la piel no es lo mismo, ¿sí? Uno está en gran riesgo. Y de hecho, la acción de la novela empieza con los niños, pero empieza también para Santa en el momento en que ya entiende que no va a poder parir otra vez. Y como no puede parir otra vez, la selva tiene que hacer algo para procurarse las víctimas. Que es cuando va a aparecer el personaje de Romina, pero va a aparecer mucho más adelante. Primero nos van a mostrar todos los conflictos que hay entre Santa y Lázaro, entre Santa y la vieja, pues así llaman a la mamá, entre Santa y la perra, que la perra es un personaje fascinante, porque está descrito ambos como, digamos, de dos maneras, como un ser humano y como un animal en simultáneo. Entonces uno no está muy seguro de qué clase de ser es este, además porque, claro, como se está narrando desde la perspectiva de cada personaje, uno tiene que aprender mucho de él y de sus relaciones con los demás para entender de qué está hablando, porque mucho de eso también apela a un momento del pasado y cómo se relaciona con este presente, que es un presente de hecho bastante terrible. Cuando uno cuenta esta historia es muy difícil articularla porque hay muchísimos personajes y cada uno tiene una historia detrás, una forma en la que llega a la selva o una forma en que llega a la casa donde está esta familia y termina como termina. Sin embargo, hay algo estilístico que Lane maneja que me parece maravilloso y es el recurso de la anadiplosis. ¿Dijo usted anadiplosis? Dije, sin duda, anadiplosis. Totalmente, yo sé que es la anadiplosis. La anadiplosis es cuando a uno le salen acá anadiplos, entonces uno se quita el anadiplo, eso es una anadiplosis.
Esa es la... ¿Eso no es anadiplosis? No. Anadiplosis es una bacteria que sale acá y produce... No, tampoco es la No, anadiplosis. tampoco es de anadiplosis. Ok. Anadiplosis es un concepto de las ciencias económicas que se refiere a cuando la plusvalía alcanza cierto... No, tampoco. No, tampoco. Entonces, ¿qué es anadiplosis, por favor? La anadiplosis o eco encadenado es una figura literaria propia de la poesía, normalmente, ¿m? Que lo que hace es que las palabras del final de un verso Ujú. son las palabras del inicio del siguiente. Ah, súper bonito. Es muy increíble. Ella hace eso, pero en macro, como en todo el libro. Entonces, el final del primer capítulo, la oración final, da el inicio para el primer capítulo siguiente, que lo está narrando otra persona, o más bien que está siguiendo a otro personaje. O sea que yo acabo el capítulo con una frase diciendo como, por ejemplo, como, oh, ahora sé que es anadiplosis. Y tú comienzas el siguiente capítulo diciendo, oh, ahora sé que es anadiplosis porque bla, 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 bla. Ajá. Oh, muy cool. Muy O cool. incluso es como, saber de la anadiplosis era importante, ta, 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 ta. Así podría empezar, Oh, ¿sí? esta camisa huele a anadiplosis. Bueno, y si anadiplosis, anadiplosis. Si les anadiplosis, vayan a anadiplosis y no se les olvide anadiplosis y anadiplosis. Esperamos que les haya gustado mucho nuestra recomendación del día de hoy. Ojalá lean a Elaine. Igual, si les gusta, también lean La Vorágine. De verdad que es una novelaza también. No es de ciencia ficción, pero novelas de la selva, estas dos. También queremos saludar a quienes nos comentan y nos comparten, que esta semana fueron... Todo el mundo que vive en la selva. Todos los que viven en la selva. Lo que pasa es que los comentarios no llegaron por culpa de la anadiplosis. Gracias a los de Saga por traer Elefanta, Uf, de verdad sí. no habría sido posible sin que ustedes lo hubieran traído para Feria del Libro. Gracias a Santiago de Garabato, que es el que maneja Saga. Y ya, Y a la anadiplosis. Tocaba decirlo una vez más. anadiplosis. Bien, bien. ¿Y por qué le madruga? ¿Por qué no se puede acostar tarde y levantarse tarde? Ah, ¿Ustedes se imaginan cuánta gente le hizo a ella ese chiste en sí, primaria? yo sí creo. Qué horror. Horror el de Lynn Madruga. Eso es horror. Ya. ¿Dónde Elaine se despierta temprano, toma 5, digo, es una 5, toma 1. Ok.